Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí, bueno, pues un día más para hablar acerca de otro apasionante tema, concretamente Vilcabamba, la última resistencia incaica entre 1536 y 1572. La verdad que es un tema interesante porque hemos hablado poco de la historia de América. Concretamente hemos hablado prácticamente nada sobre su conquista, por parte de, en este caso, Pizarro o de Cortés en la zona de México. Hemos hablado muy poquito acerca de la colonización que hubo y de todo lo que son, bueno, pues la creación de esos virreinatos y de, de esas colonias que tuvo lo que es el imperio de la monarquía hispánica. Y aunque lo hemos hecho en las pildoritas que hicimos para el proyecto EBAU, en el cual, bueno, pues hablábamos brevemente sobre los diferentes temas que iban a caer dentro de lo que es la EBAU, y que bueno, pues que los tenéis ahí porque si en algún momento lo necesitáis, pues sobre todo para la gente más joven, pues oye, pues están disponibles y la verdad que estamos encantados de que lo uséis como referencia. Pues hoy vamos a hablar acerca de este estado neoincaico y concretamente sobre la resistencia en Vilcabamba, que es el último reducto, la última ciudad inca, que bueno, pues que fue, ya digo, el último refugio del majestuoso imperio de los incas, que caería aproximadamente en 1572. La verdad es que la región de Vilcabamba, y concretamente el yacimiento que da nombre a esta mítica ciudad, se descubre por el explorador estadounidense Hiram Bingham en 1911. De hecho, bueno, este explorador estaba buscando la ciudad de Vilcabamba. Llegó a Espíritu Pampa, donde realizó diversos estudios superficiales y, bueno, no volvió con ningún tipo de, bueno, pues, de avance significativo y volvió a los Estados Unidos, ¿no? Retomó su marcha hacia lo que es Machu Picchu, la cual además creyó que era la ciudad perdida de los incas. Los hallazgos que se encontraron en Vilcabamba se realizaron a partir de 1964, más o menos unos 53 años más tarde, cuando otro explorador estadounidense, que se llama Gené Savoy, llegó a Espíritu Pampa y demostró que esta ciudad, la ciudad de Vilcabamba, se trataba del último refugio de los incas, ¿no? De estos rebeldes que surgen después de la conquista de Pizarro y que, bueno, que son realmente interesantes porque hubo mucha miga dentro de este territorio, pues sobre todo, ya digo, porque fue una rebelión que duró en el tiempo y que, digamos que supuso una esperanza para esa población conquistada. En 2011 se produjo un último hallazgo en Vilcabamba, donde se encontraron diversas tumbas funerarias de procedencia wari, que es la civilización anterior a los incas, donde, bueno, pues se descubrió que la tumba principal, la cual incluía objetos de oro y plata, pues fue sobre todo denominada el Señor de Wari. Es una tumba bastante interesante y sobre todo que demuestra que Vilcabamba fue una ciudad habitada por otra civilización antes que los incas. Esta ciudad está geográficamente ubicada pues a unos 115 kilómetros de lo que es la actual Cuzco. Cuenta con unas 15 hectáreas donde hay pues rastros de edificios, canales, terrazas, plataformas e incluso un complejo templario con influencias coloniales, porque sobre todo en la época final Vilcabamba tuvo influencias de estos conquistadores castellanos. Existen además también, bueno, pues diversos muros que están en buena conservación, construidos en granito, y que, bueno, pues que no fueron, digamos, pulidos estos muros con la misma perfección que Machu Picchu, que es otro yacimiento realmente importante, pero que fueron realmente importantes, ¿no? En Vilcabamba se hallaron además restos de incas, como por ejemplo cerámicas, textiles, herramientas, y sobre todo se encontraron y se sabe que el final de esta población acaba, digamos, entre otras cosas, por un incendio, lo que, bueno, pues demostraría que hubo una serie de daños causados por los castellanos al conquistar el refugio de los incas, ¿no? Esta ciudad se encuentra sobre todo en una zona
muy montañosa, en la cual acceder es prácticamente imposible. Es una ciudad que, bueno, que sobre todo toma importancia en esta última época y que, pues eso, en el contexto en el que Pizarro conquista Perú, momento en el que asesina a Atahualpa y digamos que su sucesor, que es el Manco Inca, intenta escapar, comienza esta rebelión. El objetivo de la rebelión era echar a los españoles de Perú y, bueno, pues ya digo, esta rebelión estuvo ubicada en el noreste de Cuzco, entre los ríos Apurímac y Vilcabamba. Es más o menos una región accidentada y con vegetación tropical, lo cual, bueno, pues hacía que los incas se movieran bastante bien porque al final pues era su territorio, ¿no? Como protagonistas tenemos a Manco Inca y a sus hijos, que es, digamos, cronológicamente los líderes en los que se ubica la revuelta entre 1536 y 1572, siendo por supuesto Manco Inca el más importante, porque luego vemos cómo sus hijos van languideciendo paulatinamente hasta que, bueno, pues uno de ellos acaba siendo derrotado, ¿no? Las fuentes que utilizamos para hablar de este podcast y las que tenemos son las de Titu Cusi Yupanqui, que, bueno, es el último de los el último de los hijos de Manco Inca y, por ejemplo, las crónicas de Betanzos en 1551, donde, digamos, relata más o menos toda la época que, digamos, o sea, que estuvo entre medias de esta rebelión, y luego, pues, por supuesto, la de Garcilaso en 1617, ¿no? Donde, bueno, de alguna manera nos cuenta a posteriori cómo había sido la conquista de esta región. Lo cierto es que en torno a Vilcabamba también hay un misterio, porque, claro, se preguntan cómo los incas pudieron hacer las increíbles estructuras de las que hemos hablado antes. Realmente hay otros yacimientos donde, bueno, pues también tenemos ese misterio presente, como por ejemplo Coricancha o mismamente Machu Picchu, que es el yacimiento, digamos, más importante en el Perú. Pero realmente es posible que incluso estos edificios estuvieran anteriormente a los incas. En Vilcabamba, además, se puede apreciar pues que hay inmensas piedras que están pulidas con una técnica, pues desde luego muy elaborada, ¿no? Pero bueno, vamos a ir un poquito a lo que viene siendo el comienzo de la rebelión. Manco Inca va a recibir a Pizarro para lo que se conoce, vamos, básicamente porque Manco Inca iba a ser coronado por los españoles por ser hijo de Ullana Capac y hermano de Atahualpa, que había sido asesinado por los españoles, y Ullana Capac, que había sido el anterior, digamos, incaico, digamos, rey, bueno, emperador de los incas. Básicamente en 1535 Manco Inca va a ser encarcelado, entre otras cosas, por conspirar contra los españoles, porque el, digamos, gobierno de Manco Inca era un gobierno simple y llanamente títere, ¿no? Era un gobierno que, bueno, realmente no tenía un control efectivo, sino que los españoles hacían y deshacían a su, bueno, pues a su libre albedrío. En 1536, un año más tarde, Manco Inca va a ser soltado, ¿no? de ese cautiverio, y este les va a engañar y, bueno, pues se va a marchar de Cuzco, ciudad en la que estaba retenido y que era capital del Imperio Incaico. Básicamente les engaña, sale de la ciudad y reúne un ejército para intentar asediar a las fuerzas castellanas y, bueno, pues expulsar a los españoles, que, como bien sabéis, en su conquista no tuvieron un gran ejército, sino que contaron, pues, por ejemplo, con muchos pueblos sometidos, como es en el caso también de la conquista de México con Cortés. También tuvieron, por supuesto, pues por supuesto tuvieron una importante ayuda de esos pueblos derrotados. En este caso, los incas, cuando derrotaban a pueblos, digamos, de alrededor, lo que hacían básicamente era, de alguna manera, hacer como una especie de diáspora, relocalizando a todas esas poblaciones para, de alguna manera, dejarlas sin una tierra, ¿no?, en la que estar asentados. O sea, es decir, que, por ejemplo, si tú habías nacido en una provincia,
vamos a llamarlo así, imaginaros Madrid, pues te mandaban a Jaén para que tú allí te asentaras, lo cual hacía que realmente las poblaciones sometidas estuvieran o no tuvieran un apego sobre la tierra y que pudieran ser más fácilmente maleadas por parte de estos incas. Y eso también supuso un descontento importante. Cuando en 1536 el Manco Inca se va a sublevar, bueno, pues tiene una serie de éxitos iniciales. Ocupan varias fortalezas, cercan de hecho Cuzco 2 veces, lo que pasa que se ven obligados a retirarse. De hecho, intentan, dentro de lo que es la ciudad de Cuzco, ocuparla en un combate, digamos, cuerpo a cuerpo, pero son progresivamente, bueno, pues derrotados y tienden a retirarse. Esta, digamos, es la oportunidad en la que el Manco Inca va a estar más cerca de ocupar Cuzco y de, por supuesto, conseguir el primero de esos objetivos, que era derrotar a los españoles. Manco se retiró y las fuerzas españolas e indígenas aliadas con los españoles le persiguieron, derrotando a los españoles, eso sí, en la batalla de Tambo. En 1537 los incas fundan ese estado neoincaico retirándose a Vilcabamba, tras ser derrotados por Rodrigo Ordóñez para ofrecer una resistencia mayor en un terreno más difícil. Lo cierto es que, bueno, pues es interesante porque se retiran a una ciudad que está 1400 metros, a 1400 metros de altura, que era un lugar remoto, aunque había sido ocupado antes, donde, bueno, pues la protección de los Andes amazónicos va a ser realmente crucial. Levantaron edificios, monumentos, terrazas y defensas. Y en 1538, Hernando Pizarro fue, bueno, pues liberado por Almagro, porque también tenemos que tener en cuenta bueno, pues que los castellanos también tenían realmente problemas entre, por ejemplo, Pizarro y Almagro, que era su lugarteniente, pues hubo una serie de disputas donde al final, bueno, pues de hecho va a asesinar a Pizarro. Va a ser Hernando Pizarro, que es el hermano de este primer Pizarro, el conquistador, que va a ser derrotado, va a derrotar a Almagro en la batalla de las Salinas, ¿no? De hecho, unos supervivientes del bando almagrista se van a ir a la corte del Manco Inca. Para que veáis que, digamos, no fue una época realmente pacífica, sino que esta conquista llevó también a una especie de guerra civil entre los conquistadores en un territorio que además era extranjero. Estos supervivientes fueron, digamos, digamos, acogerse en la corte de Manco Inca, que vio una oportunidad, de alguna manera, de poder, bueno, pues salvarse y aliarse con sus enemigos, con los primeramente enemigos, para convertirlos en sus aliados. Ese mismo año, en 1538, los españoles fueron derrotados en la batalla de Orongaj. A su vez, la estrategia, digamos, de los incas era atacar sobre todo las caravanas españolas desde una fortaleza llamada Choquequirao. Básicamente, bueno, pues esta estrategia era una especie de guerra de guerrillas para derrotar también económicamente a los españoles, o al menos dañarles en sus rutas. Lo cierto es que esto también mostraba que la capacidad de los propios incas no era realmente efectiva sobre los españoles. En 1545... bueno, pues debido a acoger a estos españoles, Manco Inca fue asesinado por Diego Méndez, que era un almagrista que había, digamos, huido a la zona bueno, pues de ese territorio libre incaico y que, bueno, pues va a de alguna manera suponer una hecatombe en ese estado neoincaico que se iba a formar. A Manco Inca le sucede su hijo, Sairi Tupac. Es un guerrero que hasta 1558, momento en el que acepta las condiciones de los españoles, un hombre que se fue a Cuzco y luego a Lima, de hecho porque desertó. Le dieron tierras, se convirtió al cristianismo y se casó con su hermana para preservar la sangre. Murió 3 años más tarde, posiblemente asesinado. El reinado, digamos, de Sairi Tupac es, bueno, no decir el más breve, pero sí uno de los más cortos dentro de lo que es los hijos de Manco Inca, pues bueno, pues porque, digamos, no vio
posibilidad de resistencia y pues al final se acabó marchando para convertirse en un noble neo-incaico, por así decirlo. A este le sucede Titu Cusi Yupanqui, que básicamente ocupa el trono neo-incaico en 1558. Este luchó contra los españoles y, bueno, pues sobre todo los españoles, una especie de estrategia digamos, de alguna manera, apaciguamiento, le van a enviar pues una serie de obsequios para intentar que se calmara. En 1564, justo va a ser el año en el que muere el virrey López de Zúñiga, que digamos era quien había estado tratando tanto con Manco como con sus hijos. Y llega, bueno, pues López García de Castro, que básicamente es otro virrey que intenta de alguna manera aplacar a estos rebeldes, ¿no? Se intentan entrevistar con Titu Cusi Yupanqui varias veces, pero no hubo ningún tipo de avance. Y en ese tiempo, además, se permite la entrada de sacerdotes en Vilcabamba. De hecho, en 1568 se convirtió el territorio al cristianismo. De hecho, con los curas también hubo bastantes problemas porque varios de ellos fueron asesinados. Finalmente, en 1571, le piden al fraile Diego de Ortiz que bueno, resucite a Tito Cusi Yupanqui, que básicamente, pues, bueno, pues lógicamente este le dice que no lo puede, que no lo puede resucitar, y bueno, pues lo que hacen es básicamente matarlo. Bueno, la verdad es que durante el tiempo, digamos, que Titu Cusi Yupanqui va, digamos, a gobernar, lo cierto es que, pues, dentro de lo que es esas negociaciones, pues ya digo, no hubo ningún avance y de alguna manera se fueron, bueno, pues cansando los españoles, ¿no? De hecho, eh, bueno, pues lo que he dicho, se convirtió en 1568 el cristianismo y esos fueron, digamos, los mayores avances. Y finalmente, en el año 71, se declara la guerra entre los castellanos y este estado neoincaico, y 2 semanas más tarde, un pequeño grupo de soldados españoles básicamente había conquistado uno de los puentes que era clave para el estado neoincaico. Entonces, digamos, Toledo, que era el general, reunió su ejército y el 1 de junio comenzó, bueno, pues un enfrentamiento entre, bueno, pues el descendiente de Titu Cusi Yupanqui, que es Tupac Amaru I, y que, bueno, pues que atacó, hubo una serie de escaramuzas y, pues bueno, básicamente los incaicos intentaron levantar el asedio, pero se tuvieron que retirar. El 23 de junio básicamente conquista a los españoles el fuerte de Uyuana Pucara, que se rinde sobre todo porque los españoles tienen artillería, y bueno, pues el ejército neoincaico se retira. Básicamente optaron por abandonar su última, digamos, ciudad importante, que es esta Vilcabamba, y van a dirigirse a la jungla para intentar reagruparse. El 24 de junio del año 71 los españoles entran en Vilcabamba, la encontraron desierta y con el Sapa Inca desaparecido. La ciudad había sido completamente destruida y el estado neoincaico deja, bueno, de existir. Eso sí, Tupac Amaru I fue conquistado, o sea, capturado y luego ejecutado por los españoles. Y así terminó, digamos, esta, digamos, misteriosa historia de esta ciudad y, por supuesto, pues este territorio, el de Vilcabamba, anexionado al estado castellano bueno, al virreinato del Perú. Lo cierto es que esta historia me pareció bastante interesante, de hecho tuve que leer varios artículos en la carrera y hace relativamente poco me acordé de que existía y dije, oye, ¿por qué no vamos a intentar rescatar esta buena historia que al final, de forma breve, no ha sido contada por demasiados podcasts? Entonces, bueno, pues me puse por ello. Lo cierto es que desde un punto de vista arqueológico hay una serie de artículos súper interesantes que podéis mirar en internet porque están en PDF, y luego también la historia que está contada a través de, bueno, pues diversos artículos, ¿no? Yo he utilizado tanto estos artículos científicos como luego algunos de otros extractos de, por ejemplo, de las crónicas de Betanzos y me parecieron bastante interesantes.
Sobre todo me parece interesante por lo que simboliza, ¿no? Que es ese final de ese imperio incaico, o en este caso neoincaico, y digamos que demuestra que también hubo una resistencia militar importante a los castellanos y que, bueno, pues esta rebelión llegó, digamos, a de alguna manera bueno, pues causarle problemas a los castellanos, y si no que se lo digan a Almagro o al propio Pizarro, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante, os lo quería de alguna manera, bueno, pues recomendar, y sobre todo me alegro bastante de que os hayáis quedado hasta aquí. Dicho esto, me voy a despedir, me gustaría que nos dejarais en comentarios pues un poquito qué os ha parecido, y nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.